Esto va a ir después relacionado con lo que vayamos a hacer acá en el curso del día de la mañana, ya ha salido avanzando. ¿No? La idea es, bueno, entonces lo primero, para cuando hablamos de lo que es la introducción a las clases prácticas, no sé si apagamos las luces, si puede ver mejor, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que nosotros vamos a ver, vamos a estudiar los parásitos. Vamos a ver la parte de parasitología. Y para eso, en la parte práctica, siempre hay una introducción. En general, por ejemplo, yo cuando fui armando y modificando un poco las diapositivas, decía que antes la mayoría de las infecciones parasitarias generalmente eran problemas de salud exclusivo casi en los países llamados en vías de desarrollo, ¿no? Que era un término utilizado, ¿no? Generalmente por la parte de los politólogos, sociólogos, etc. Alguna vez hasta los antropólogos hablaban de eso, ¿no? Y sobre todo que donde había una mala salubridad, no había, por ejemplo, agua potable, lógicamente no había alcantarillado, en fin. Y actualmente, en el curso de los últimos años, el aumento notable de los viajes internacionales, diferentes circunstancias y despliegues muchas veces de población civil o población o militares ha determinado que esto aparezca con mayor frecuencia, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos. Es muy frecuente, ¿no? Sobre todo que han habido las migraciones de diferentes países, por ejemplo, Italia, ¿no? España y algunos otros países han recibido mucho, por ejemplo, los migrantes de países africanos. Siempre ha habido una relación, sobre todo de muchos que van a capacitarse, estudiar, hacer posgrado, etc. Pero, sin embargo, ha habido migración de diferente población. Esta imagen que fue para otro tipo de clase, realmente muestra la cantidad de vuelos en el mundo, ¿no? Y sobre todo porque también, ¿qué es lo que sucede? Los parásitos muchas veces van a viajar con los huéspedes, van a ir en avión y van a ir a zonas donde habitualmente no son endémicos, ¿no? Frecuentes, ¿no? De África a Europa y muchas veces de Europa a Sudamérica o de Sudamérica acá. Inclusive muchas veces se van pasando las fronteras y haber una difusión bastante grande de carne, ¿no? Hay algunas consideraciones importantes, algunos factores. Para la presencia de enfermedades parasitarias puede haber en algún caso lo que es, por ejemplo, la condición de pobreza, la condición, digamos, mala salubridad, donde muchas veces no hay los hábitos alimenticios. El señor está echado, el gatito está acá, restos de alimentos, etc., ¿no? Y también muchas veces va a influir la población rural dispersa que no tiene las condiciones y que eso favorece la discriminación. Para esto muchas veces va a influir en algún momento los factores, el parásito, la puerta de salida de la gente, el modo de transmisión, es decir, puede ser eliminado a través, por ejemplo, de muestras biológicas, a través de las heces, a través de la sangre, etc. Y la puerta de entrada al nuevo huésped y depende mucho de la susceptibilidad. Hay huéspedes que son más susceptibles para enfermar una parasitosis, voy a hablar específicamente de eso, ¿no?, que otros. Después, generalmente se ha tomado en cuenta la incidencia, es decir, los pacientes que normalmente están padeciendo enfermedades parasitarias, ¿no?, sobre todo aumento de población de huéspedes con deficiencias inmunitarias, de diferente condición, de diferente naturaleza. Eso también influye en lo siguiente, ¿no? Trasplante de órganos, la quimioterapia para el cáncer, que generalmente requiere la utilización, ¿no?, sobre todo de medicamentos que van disminuyendo o van evitando la proliferación de células inmaduras, hablando de forma muy sencilla. Y eso determina que hay una infección. La infección por el VIH, ¿no?, aunque ahora ya se lo conoce, se sabe,
digamos, la utilización de los antirretrovirales en cuanto a la utilidad han mejorado mucho, han sido bastante, ha cambiado un poco los esquemas, pero sin embargo pues una depresión que puede ser la depresión mediada por células y la humoral. Hay dos tipos de inmunidad, en la cual por ejemplo la inmunidad mediada por células, donde se activan por ejemplo los linfocitos del timo y células T de memoria que van a ir a actuar sobre el huevo. Y en algún caso el linfocito T que pasa la información al linfocito B que va a producir las células plasmáticas y la producción de inmunoglobulinas, ¿no? En todo caso, más que nunca, por ejemplo, es importante en general en las enfermedades infecciosas lo que se llama la anamnesis, es decir, las preguntas que van a realizar el médico al paciente y también el conocimiento geográfico general, de dónde provienen de diferentes enfermedades. No todas las enfermedades están presentes en nuestro medio, entonces, pero llegan y se acompañan de otros pacientes. ¿Qué es lo primero que ocurre generalmente cuando un paciente, digamos, presenta lo que es un malestar? Acude a la consulta médica. El médico va a realizar un interrogatorio, que viene la palabra anamnesis, que es del griego, que decía, por ejemplo, la atención o el escuchar al paciente en reposo o en calma. Examina y elabora un diagnóstico presuntivo. ¿Qué es presuntivo? O sea, la sospecha. Es importante que tiene que, en general, nosotros vamos a ir recibiendo una serie de información, vamos a adquirir un conocimiento y generalmente vamos a poder pensar de acuerdo a los síntomas en una determinada enfermedad y elabora un diagnóstico presuntivo. Ese diagnóstico tiene que ser confirmado y para eso justamente va a ser necesario un interrogatorio completo, ¿no? Aquí puse interrogatorio de historia clínica respiratoria, tomé un poco una parte de uno de los modelos modelo o las preguntas que se fueron haciendo cuando el COVID, ¿no? Es importante. Pero la identificación, motivo de consulta, la enfermedad actual, qué síntomas tiene, el hábito psicobiológicos, si el paciente fuma, si habitualmente consume un tipo de alimentos, si es bebidas alcohólicas, el uso de estupefacientes también, ¿no? Muchas veces no se libera, el paciente no libera inmediatamente el concepto. Yo me recuerdo de un paciente, digamos, que fue atendido en la mañana, yo trabajo en el centro, justamente presentaba otro tipo de patología, pero presentaba una serie de ulceraciones, era un diagnóstico de un impétigo. Y se le dio tratamiento, fue visto con otros colegas más, no respondía. Y al cabo de unos días recién liberó él que habitualmente era fumador de marihuana, lo cual cambiaba un poco las circunstancias. Eso simplemente como ejemplo, ¿no? El antecedente personal familiar, si en la familia hay alguien que está enfermo, etc. Y posteriormente los síntomas que se van a hacer. Una vez que se ha hecho eso, ¿no? Para ver la importancia del laboratorio de patología, el médico va a solicitar mediante una orden médica los exámenes de laboratorio que le permitan confirmar el diagnóstico presuntivo. ¿Por qué pusimos importancia del laboratorio clínico en las infecciones parasitarias? Por el hecho de que nosotros vamos a trabajar en la clase práctica con muestras de parásitos y vamos a relacionar con el aprendizaje teórico también, ¿no? El paciente con la orden médica acude al laboratorio, ¿no? Y deja la muestra biológica. Vamos a ver después algo de las muestras biológicas muy rápidamente, ¿no? Y esos exámenes del laboratorio, el laboratorio lo va a procesar. Generalmente el profesional bioquímico es el que maneja bien esta parte y utiliza diferentes medios para poder llegar al diagnóstico. Ese laboratorio va a emitir un resultado y ese resultado se va a hacer llegar al paciente y el paciente va a acudir al médico con su resultado. En esta imagen, ¿qué me permite? Confirma el diagnóstico, ¿no?
indica el tratamiento correspondiente y realiza prevención y control. En este caso, la imagen del médico que está explicando a la mamá la enfermedad que puede tener el niño en general, ¿no? Pues siempre prevención y control, porque muchas veces si tenemos uno o dos pacientes que están parasitados en una familia, se supone que se tiene que dirigir a los otros componentes de la familia y hacer la prevención correspondiente, ¿no? En todo caso, para... ¿sí? Disculpe, doctor, ¿puedo sobre un asiento para llevarlo a la conclusión? No faltan dos. No falta, más bien le comento. Ya. Con gusto de leer, pero no, estamos cabalitos, incluso por eso el joven, hay dos que están. Y a mañana en la reunión yo pedí a algunos y a yo creo que vamos a solucionar. Es a cada lado que van a entrar. Lamentablemente no, déjale que sí, que está bien. Gracias. Sí, claro. Eso ya va muy claro. No hay posibilidad. Después voy a hablar un poquito, para que después la doctora explique bien esa parte, lo que llamamos especímenes o muestras biológicas para estudios de laboratorio. No vamos a desarrollar todo el estudio de laboratorio, pero muchas veces vamos a hacer, o sea, la doctora va a preparar las muestras y va a colocar y vamos a ver en los microscopios, ¿no? Entonces, lógicamente hay que saber qué tipo de muestra y relacionando con los parásitos. Las heces fecales, materia fecal resultante del catabolismo del organismo. En dos palabras digo, no vamos a hablar todo el procedimiento, todas las características. Pero sin embargo, vamos a buscar los llamados parásitos intestinales. Vamos a ir poniéndoles los nombres, no es nosotros vamos a poner los nombres, no, vamos a ir utilizando los nombres correspondientes de los parásitos en este momento. Normalmente hablamos muchas veces de parásitos intestinales, de repente de lombrices, no, ya vamos a cambiar el nombre. Y permite la búsqueda de formas de reproducción. En algunos casos o anteriormente, muchas veces los pacientes llevaban, por ejemplo, en la muestra obtenida del paciente o del niño, la muestra resultante cabalmente de lo que el niño había expulsado, por ejemplo, la materia fecal, ascaris, etc. Actualmente, pero lo que es importante es la búsqueda de forma de reproducción como huevos, larvas y quistes. Ya después se va a ir especificando qué tipo de agente es el que va a determinar eso, ¿no? Acá tenemos una imagen, esto es los huevos, nosotros vamos a observar al microscopio, vamos a ver, de todos modos entiendo que hay, existe una destreza de parte de los alumnos de poder tomar imágenes del microscopio, no fácil, entonces ahí lo ven cuál es la forma real. Generalmente a nivel de lo que es, por ejemplo, buscadores como el Google, no hay ningún problema, se identifica bien. Eso no hay ningún problema de lo que vayamos a hacer. También muchas veces hay que buscar parásitos en la sangre. Y acá puse justamente la realización de exámenes en fresco para la búsqueda de parásitos mediante métodos de concentración. Por ejemplo, puse como ejemplo el micrometro de concentración en tubo capilar para Chagas. Especialmente esto se ha hecho un poco en los casos de Chagas agudo, hace algunos años cuando se tomaban las muestras, se pueden tomar las muestras en los pacientes en área, ¿no?, endémica. Acá está un poco, luego cuando veamos Chagas ya vamos a explicar lo que corresponde al momento y hablar de la técnica más adelante, ¿no? La idea es poder mostrar un poco en esta clase lo siguiente. También en la sangre muchas veces hay que hacer una coloración de las muestras de sangre para buscar, por ejemplo, como digo acá, buscar cuál puede ser el plasmodium, el boquito vector, y luego se hace la llamada gota gruesa, ¿no?, que permite colorear. En algún momento para hacer la búsqueda de los plasmodium en sangre. En su momento explicaremos más. Ahora solamente hacemos una visión de la importancia o los especímenes biológicos. Pero en la sangre, también en un momento en la sangre se procede, se coagula esa sangre y da un líquido, y es el suero.
Y este suelo nos permite muchas veces poder buscar, identificar la presencia de inmunoglobulinas. O sea, anticuerpos frente a enfermedades parasitarias que van a ir respondiendo en los pacientes. Aquí puse trypanosoma cruzi y toxoplasma. Alguien me dirá, pues si nos habló hace un momento del examen directo. El examen directo lo puedo hacer en los niños. En cambio, muchas veces en los adultos voy a buscar anticuerpos para la enfermedad de Chagas o para la toxoplasmosis, etc. ¿No? Eso lo vamos a ver después en su momento. Acá el hecho de que el hombre está sujeto a la acción de, por ejemplo, a la producción de inmunoglobulinas frente a enfermedades parasitarias. Esto van a ser estudiados a través de procedimientos laboratoriales técnicas como la técnica de ELISA, la inmunofluorescencia, etc. ¿Ya? El PCR, ¿no? Que actualmente y siempre, pero no todo ponga PCR. Cuando alguna vez realizamos un examen, digo, diagnóstico, ¿cómo se realiza el diagnóstico, por ejemplo, de la filariasis por Buchereria-Bancroft? De repente ponen PCR, efectivamente está, pero hay otro tipo de prueba que va a ser inicialmente la que va a permitir detectar esto al respirar. ¿Ya? PCR. La orina. En algunos casos vamos a tener la presencia de parásitos a nivel de la orina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el esquistosoma hematóbico. Entonces, requiere el procedimiento de la orina para identificar. Nosotros vamos a observar los juegos de los esquistosomas en la parte práctica, ¿no? Y luego vamos a avanzar el tema del esquistosoma, vamos a hablar de todas las características del ciclo biológico, etc., ¿no? Esto no tiene que estar ahí. Líquido cefalorraquídeo. Muchas veces vamos a tener lo que se llaman unos parásitos llamados amebas de vida libre, que se encuentran en lugares donde hay donde se acumula agua, etc. Estas amebas van a penetrar directamente por la piel y los ojos, o por inclusive a través de el sistema, a través de la nariz, ¿no? por el organismo cuando el individuo toma contacto o se sumerge en agua. Y tenemos que identificar inicialmente en lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿no? A veces vamos a tener la presencia de, eso es una úlcera, ¿no? Todavía decimos es una herida, es una úlcera, y en la úlcera está formada en esa forma. Inicialmente hay la sospecha de una leishmaniasis. Y para eso se tiene que tomar una muestra del tejido. Acá me dice, toma una muestra del tejido, se coloca un portaobjeto y se lleva al microscopio. Aquí puse en el diagnóstico tres cosas. El cultivo, voy a mencionar cultivo de parásitos en algunos casos, no en todo, ¿no? Porque también la experiencia ha mostrado que muchas veces diagnóstico de tal enfermedad coprocultivo. Si digo coprocultivo, eso corresponde a microbiología. En microbiología, por ejemplo, sí, van a hacer un coprocultivo, van a sembrar en agar. ¿Para qué? Para que de todos modos eso pueda desarrollar las enterobacterias, Escherichia coli, Proteus, etc., ¿no? Muy bien. La biopsia, cuando alguna vez, por ejemplo, se tiene que penetrar más en el tejido. Cuando un examen directo y un cultivo en Leishmania, por ejemplo, no me ha dado resultado, procedemos a realizar la biopsia. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Esto hace un momento estaba fallando, pero ahora ya lo podemos solucionar. Ok. Esto después va a ir en base a lo que vamos a ir preparando en el curso de los siguientes días, ¿no? Las técnicas especiales en parasitología. Generalmente, en las enfermedades parasitarias siempre
Inclusive para esto se tiene que confirmar los diagnósticos y utilizar los medios auxiliares del laboratorio clínico, ¿no? En primer lugar, el estudio de la materia fecal. Muestra emitida espontáneamente. Muchas veces ya se espera eso y ya es en todos los países la utilización de un recipiente de plástico seco y limpio con tapa de rosca. La muestra no debe mezclarse con ningún elemento ni con orina. El laboratorio explica cómo debe realizarse la obtención de esa muestra, especialmente en los niños, ¿no? Puede haber alguna condición de conservación de la muestra, por ejemplo, la refrigeración. Preparación de sellarse, en algunos lugares sellan la muestra y eso hacen llegar a un laboratorio de mayor nivel, digamos. Hay reactivos que permiten, como el formol y el reactivo de MIB, que tiene metiolato y yodo y formol, para la conservación de muestras, especialmente en los estudios de enfermedades parasitarias de tipo epidemiológico. Se va a hacer un estudio, por ejemplo, la población de Montero. Entonces se van a llevar las muestras, se van a utilizar los métodos de conservación para obtener, por ejemplo, dentro de la población de, por ejemplo, de 50, 60, 70 muestras de cero, ¿no? Esto pasamos, muy bien. Posteriormente, ¿qué es lo que se hace con la parte del examen para la realización de una de las primeras muestras del examen patológico directo? Un examen macroscópico, determinar la consistencia de las heces, clasificarlas en líquidas, blandas y duras, color anormal, significado patológico. Y el examen microscópico, primero el macroscópico, como generalmente el profesional bioquímico observa la muestra cuando va a preparar, qué características tiene, porque va a ir detallando en su informe que le va a hacer llegar al médico. Muestras emitidas líquidas con sangre, por ejemplo, y ahí se habla, por ejemplo, el color negro, que el término melenas está en muchos libros, el término por cuando el paciente, por ejemplo, evacúa bastante, una gran cantidad de sangre, o la materia fecal tiene abundante sangre, ¿no? O también blanco en acolia, cuando hay una alteración, por ejemplo, de toda la parte hepática, pancreática, etcétera, que va a influir en la fecal, ¿no? El examen microscópico, que es directamente para la microscopía. Para esto, que a alguno de los grupos le va a tocar, se va a ver, uno de los primeros es el examen patológico directo. Tiene el material, aplicadores, portaobjetos, cubreobjetos, etcétera, todo lo que se va a emplear dentro de la realización del examen directo por parte de laboratorios. ¿Ya? Yo voy a pasar rápidamente porque esto de todos modos, el grupo porque vamos a hacer la distribución de grupos, vamos a formar grupos para que pueda realizarse esta actividad en el transcurso de, seguramente se van a mantener las fechas correspondientes, ¿no? Para poder ir ya realizando estas dos, porque en la otra seguramente ya vamos a estar inicialmente viendo algunos parámetros. Se utiliza lo que dice dentro del material. Generalmente lo primero es colocar las gotas de la solución fisiológica y el Lugol sobre el portaobjetos, y acá se añade la muestra para mezclar. ¿Qué me facilita la solución fisiológica? El poder ver muchas veces la movilidad del parásito. El caso de Strongyloides, muchas veces se va a poder ver las larvas, o en algún caso, por ejemplo, los quistes de Giardia o de entomoebia histolítica, que va a facilitar. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Ok. ¿No? Muy bien. Y luego se va a llevar al microscopio, que se tiene un cuidado de un extremo al otro, para no decir de aquí para acá o de aquí para acá. Se tiene que seguir para observar el 100% de la muestra, ¿ya? Para llegar a la diagnóstico. Hay veces que por más destreza que haya del personal, requiere muchas veces realizar una técnica de concentración, concentrar la muestra. Y una de las principales es justamente la técnica de concentración de Ricci, ¿no? También utiliza el material, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, diferentes tipos de material.
tubos de centrífuga, tubos de vidrio, palitos de madera, portaobjetos con todo eso nos permite poder realizar y colocar en un tubo, ¿no? Voy a hablar muy rápidamente de lo que se refiere, porque después algunos, la técnica. Generalmente puede concentrar quistes, protozoarios, de protozoarios, huevos, larvas del vino. El uso de éter y formol. Se utiliza también la gasolina porque muchas veces el adquirir éter es un poco más complicado, porque generalmente lo han utilizado mucho como no sé si se llama precursor, pero en la preparación de lo que es la pasta básica. Entonces ya los laboratorios que requieren esto tienen que tener una serie de procedimientos. Generalmente, sí, uno de los primeros tubos se coloca primeramente una parte de solución fisiológica de formol y se coloca una porción de mar. Se mezcla, se coloca encima, por ejemplo, una gasa, ¿no? Eso se filtra en un segundo tubo, ¿no? Se añade antes lo que es el éter o formol, se mezcla, se lleva a la centrífuga para posteriormente después descartar todo el sobrenadante para que, acá creo que está, se descarta todo el sobrenadante y con una pipeta se toma el fondo donde sea del sedimento donde vamos a buscar los parásitos, ¿ya? Esto de todos modos está, yo lo estoy pasando así, está descrito con detalle, por ejemplo, en el último capítulo de Botero, que habla de técnica especial. El grupo que le toque revisa, es cuestión de 1 o 2 hojas máximo, así que no va a haber ningún problema al respecto, ¿ya? Después la técnica de Barnum se llama el método de separación del larva, principalmente la búsqueda de Fumarole intercolaris para concentrar la larva. Hay un método convencional que utiliza un soporte, utiliza un embudo, utiliza un colador, gas, etc. Pero después eso actualmente se utiliza lo que es el método modificado en copa de lumbrera, ¿no? Que es lo que permite, por ejemplo, poder trabajar con mayor cantidad de muestras, porque antes habría que tener los soportes y no se podía realizar muy frecuentemente, ¿no? Se va a basar en general, digamos, va a tener también mucho material, las copas, la gasa, las pipetas plásticas, la lámina excavada de Adams, microscopio óptico, solución salina. De todos modos, lo que voy a hacer yo, a los 3 grupos voy a pasar las diapositivas en el transcurso de estos días, de modo que también tengan una información y eso facilite la realización de las próximas exposiciones, ¿no? Eso ya va a hablar enseguida la autora, no quiero hablar yo todo el tiempo para poder. Se va a basar el procedimiento en lo que es la utilización, por ejemplo, de algunas, por ejemplo, solución fisiológica que se calienta a unos 37, 38 grados, realmente se coloca en la copa y posteriormente se recoge eso al cabo de unos 45 minutos, 1 hora, que permite que en un caso, si en la muestra hay larvas, se dirijan hacia la porción inferior, ¿no? El fundamento de la técnica. Por último, la técnica de Graham, ¿no? Acá el diagnóstico de oxurias. Existe un parásito, oxurias vermiculares, que lo vamos a estudiar, que generalmente se localiza en el intestino grueso. Es frecuente que el parásito adulto hembra migre hacia la región perianal donde deposita los huevos. Pues habitualmente un examen pastológico no va a salir. Requerimos el método de la cinta engomada de Graham, ¿no? Generalmente se utiliza baja lengua, es una cinta engomada. La cinta engomada se coloca en el portaobjeto, que sobresalga en ambos extremos. Se coloca debajo. Cuando se va a aplicar, especialmente en un niño, se coloca el aplicador de madera y se desprende la cinta. La parte de la goma queda justamente ya externamente para que después se coloque entre los pliegues, se separa, por ejemplo, la parte de las nalgas y se va tomando la muestra. ¿Dónde se aplica? Mayormente en niños hasta los 8, 9, 10 años, donde es mucho más frecuente.
el lugar donde hay internados, donde hay residencias, donde es frecuente que se pueda hablar. Vamos a hablar en su momento. ¿Está claro hasta aquí? Ok. Ahí tenemos, después ya se identificarán los huevos. Generalmente el método de CATOCAS que no hemos puesto, que es un método especial para esquistosomas, ¿no? Alguna vez se tiene que hacer las coloraciones de los protozoarios, la tinción tricrómica, la hematocilina o la técnica de Ciel-Nielsen modificada para Cryptosporidium, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a preguntar. Especialmente, por ejemplo, donde se interesa mucho Cryptosporidium, es un protozoario oportunista, ¿no? Importante y que ha demostrado, por ejemplo, las infecciones a partir de donde se vio el incremento en la década de fines del 70, 76, 77, etcétera, hasta el 80, en grupos de población, sobre todo grupos de población de homosexuales, donde se identificó especialmente en la ciudad de San Francisco, llamó la atención. Posteriormente se vio que esos pacientes determinaban un cuadro de una infección por Cryptosporidium porque de fondo estaban infectados por el VIH, ¿no? Muy bien. Después la coloración del examen paratorio, la gota gruesa que mencioné en su momento, para poner en evidencia, por ejemplo, la parte de los parásitos de la malaria. Ya mencioné en su momento el examen patológico directo de una lesión para la búsqueda de Leishman, ¿no? Alcohol metílico, coloración de Giemsa, y eso permite, más adelante, vamos a hablar de la Leishmania, por lo menos unas dos clases teóricas y la parte práctica, ¿no? Entonces, estas son las formas que vamos a identificar. Muchos la llamaban la enfermedad no olvidada porque viene en paciente, no es enfermedad de las ciudades, es enfermedad justamente del área rural, en diferentes ciudades, por ejemplo, en toda la parte de la zona del trópico, en los Yungas, frecuente, también la parte de Chapare, en la parte de Yapacaní, ingresando un poquito más a la parte selvática, ¿no? Va relacionado con las actividades agrícolas de los pacientes, ¿no? Diremos ahí. Luego, el cultivo, que puede realizarse en un caso a través de la introducción de una jeringa, ¿no? De la primera lesión. Hay lesiones que se presentan así, no es una imagen, no es un Photoshop, sino justamente el paciente deja avanzar. Entonces acá se va a tomar la muestra porque toda es una úlcera con características de infección por el mal, ¿no? Se introduce en medios de cultivo, por eso los cultivos que vamos a hablar generalmente van a ser 1 o 2 casos, nada más, ¿no? Entonces ya vamos a especificar, no todos los parásitos muchas veces requieren el cultivo, simplemente con la búsqueda de los, ¿no? De la técnica de ELISA para las pruebas indirectas, ELISA directo, etcétera, ¿no? El PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, donde en algún momento también se hace la identificación el DNA del parásito para poder identificar y hacer, por ejemplo, lo que viene a ser cuál es la variedad de Leishmania que está circulando, por ejemplo, en un momento en una población, ¿no? Entonces, lo que se realiza al recaudo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, dos cosas más. Dentro, a ver, fíjense en la lista que ha puesto la doctora, ¿no? Vamos a hablar un poco voy a mencionar rápidamente. De todo modo, sé que en microbiología han visto la parte de la bioseguridad y es importante la utilización del mandil, que ahora creo que todos aceptan perfectamente las normas de bioseguridad, ¿no? Hice un pequeño resumen, ¿no? Utilizada en la medicina, los antiguos doctores utilizaban un abrigo de cuero, guantes, que es una imagen muy característica de la epidemia digamos, de lo que es de gripe 1918. Después,
el concepto de bioseguridad que lo tenemos en la información cabalmente, ¿no? Medidas preventivas para mantener el control dentro de los factores de riesgo laboral, especialmente en la parte de salud, ¿no? Después, varios propósitos, promover la salud, etc. Expandir la educación, ¿no? Y después, por ejemplo, el tipo de agentes. O sea, yo cabalmente no hablé con otro grupo porque no me funcionó mucho, recién ahorita está funcionando bien el equipo, ¿no? Pero les voy a pasar toda esta información en el transcurso de 24, 48 horas, etc. Voy a ver si requiere algún ajuste más para que tengan la información y podamos, lo que voy a dejar, que la doctora hable en los próximos instantes, ¿no? Ok, pues esto está todo, agentes orgánicos, principio de la universalidad, uso de barreras, porque después, justamente en base a esto, en lo que van a tener en el cuaderno, en cuanto a la información de las exposiciones, eso permite que después tengamos un cuestionario, un examen teórico de la práctica, ¿ya? Y de acuerdo a lo que va a hacer. No es difícil preguntar principios de universalidad, etcétera. No es nada complicado porque es el primer examen práctico, pero generalmente es teórico de la práctica, ¿ya? La universalidad, todo lo que ustedes ven, uso de barreras, manejo de la eliminación de residuos, ya está también. Todo el material que se utiliza, guantes, barbijo, no es nada complicado, ¿no? El tipo de recipiente, aquí está todito, el azul, el rojo, ¿no? Perfectamente, ¿no? Y por último, rápidamente, esto es más corto. ¿Algún grupo? Muchos de ustedes ya han utilizado microscopio en histología, ¿verdad? Entonces no es novedad. Y para eso seguramente van a mirar un poco, ¿no? Los componentes que tiene, la parte mecánica, la parte oculares, objetivos, cuántos objetivos, todo lo que está acá, tengo una imagen. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a dejar, prendemos la luz por favor, para que la doctora vaya explicándonos un poquito lo que vamos a ir haciendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Listo, entonces. Ahora sí, dejo que la doctora vaya explicándole. Buenas tardes, alumnos. Me presento. Me llamo Denise Gutiérrez, soy de profesión, soy bioquímica, ¿ya? Venimos apoyando al doctor durante más de 7 años ya que trabajamos junto con el doctor, entonces entendemos todo lo que es la parte de la práctica de parasitología, por el mismo hecho que trabajo también en un laboratorio, ¿ya? Entonces, vamos a ir empezando. En la unidad 1, lo que es la parte práctica, hablamos de práctica, no de teoría, ¿ya? Todo lo que yo ponga acá va a ser solo de práctica. La teoría, el doctor lo va a dar los temas en teoría, para que no se confundan, ¿ya? Entonces, en la unidad 1, en la parte práctica, vamos a avanzar estos 6 temas, que son normas de bioseguridad, manejo del microscopio, técnica de examen directo, técnica de Ritchie, técnica de Barman y técnica de Graham. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la parte práctica de la unidad 1? Durante todo el año trabajamos con exposición. Hacemos grupos, hacemos diapositivas y ustedes lo presentan, lo explican, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al grupo que le tocó normas de bioseguridad, va a hablar todo sobre las normas de bioseguridad que ustedes ya han venido sabiendo, ¿no ves? ¿En qué materia han avanzado normas de bioseguridad? Microbiología. Microbiología. Ya les ha explicado una superficie, ¿no ves? Entonces, ¿para qué uso yo el mandil? ¿De qué me sirve usar un mandil? Un gorro, un barbijo, los guantes. ¿De qué me sirve? Todo eso va a hablar en normas de bioseguridad y los colores de frasco. Por ejemplo, si ustedes ven ahí unos botes de frasco azul, rojo y me falta el negro, ¿ya? Entonces, ¿qué basura yo voy a colocar en cada frasco? Eso es muy importante que ustedes sepan normas de bioseguridad, porque ustedes van a ir al hospital
hacer su práctica, ¿no ves? Y en los hospitales igual están esos colores de grado. Entonces ustedes ya van a saber diferenciar dónde van a desechar todas esas basuritas que ustedes van a obtener allá. El manejo del microscopio. Al grupo que le toque hacer un manejo del microscopio, nosotros vamos a sacar un microscopio acá. Y ustedes ya saben el manejo del microscopio, ¿no ven? ¿En qué materia han avanzado? Biología. Entonces van a explicar las partes del microscopio. Cabeza, cuerpo, base. En la cabeza, ¿qué es lo que tiene? Los objetivos, ¿no ves? ¿Para qué me sirven esos objetivos? Para ver el ¿Para qué uso el objetivo 10x? ¿Para qué uso el objetivo 40x? ¿En qué muestra voy a usar los objetivos 100x? ¿Será que si yo pongo una muestra ahí 40-10 cualquiera me va a dar la misma calidad de imagen? No. No, ¿ves? Entonces todo eso van a explicar en el manejo del microscopio, ¿ya? Y las partes. En el brazo, los condensadores, los fragmentos, todo eso, ¿ya? Al grupo que le toque técnica de examen directo. Ustedes son médicos, ¿no ven? Van a ser médicos. Yo soy bioquímica. Entonces ustedes como médicos, cuando ustedes vayan y hagan un diagnóstico a su paciente, dicen, vaya a hacer usted un examen parasitológico al laboratorio. ¿No ven? Yo creo que todos han hecho un examen parasitológico. Lo primero que hacemos nosotros es la técnica, en laboratorio hacemos el examen directo. Lo primero, ahí vamos a identificar qué parásito tiene ese paciente. Si tiene moco, no tiene moco, todo ese resultado se lo damos a ustedes. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Van a hacer un tratamiento, ¿ves? Y luego hacemos las técnicas de Ritchie, la técnica de Barman, la técnica de Graham. Esas tres técnicas son técnicas especiales que no se hace siempre en los laboratorios. No es algo rutinario que se hace en laboratorio. Se hace mucho si el médico le pide al paciente. Si no le pide, dice un examen parasitológico, es esta de usamos, ¿ya? Pero si el médico pide esta técnica, licenciela. Si no, no se hace, ¿ya? Entonces, como es una técnica especial, es una técnica que es exclusivo para un parásito que el médico está sospechando. Entonces, al grupo que le toque exponer esta técnica va a investigar para qué parásito es esas técnicas, ¿ya? Ahora, en la técnica de examen directo usamos, el doctor ya explicó, ¿no ves? Los reactivos que usamos. ¿Qué reactivos usamos? El Lugol y solución fisiológica. ¿Para qué me sirve el Lugol? ¿Para qué me sirve la solución fisiológica? Eso es lo que van a investigar esas técnicas, ¿ya? Ahora, ¿qué va a ir en la exposición? En la exposición va a ir tema y un resumen de las técnicas. Me interesa más el procedimiento, que lo expliquen bien cómo se hace esa técnica, el procedimiento. Norma de bioseguridad, todo lo más importante que ustedes van a hacer o van a manejar en un hospital, para que ustedes ya sepan cómo cuidarse cuando ustedes vayan a hacer práctica a un hospital. ¿Por qué? ¿Qué hay en el hospital? Hay todo tipo de bacterias, hasta virus podemos ir, ¿ya? Entonces, para eso ustedes tienen que salir sabiendo la norma de bioseguridad y hacer un resumen, exponer acá, ¿ya? Para la exposición se vale diapositiva, se vale papelora, se vale rayar la pizarra y explicar, ¿ya? Todo eso durante la exposición. No hay preguntas acerca de la exposición, ¿no ven? Ahora, ¿cómo se califica en la parte práctica? Seguramente ya el doctor ya les ha hablado. Ahorita no sabemos muy bien, va a haber una reunión para quedar de acuerdo cuánto es el porcentaje que se va a llevar en la parte práctica, ¿ya?
Pero ¿qué va a ir dentro del porcentaje en la parte práctica de parasitología? Va a ir asistencia. 100% de asistencia, sí o sí tienen que estar todos los alumnos en la parte práctica. Va a ir exposición, lo que ustedes van a exponer. La nota va a ser individual, no es grupal. Ni por más que ustedes, los 6 alumnos, trabajen y se faltó, lo sentimos porque ya no tiene. ¿Ya? Ni por más que haya trabajado, porque no está viniendo a defender lo que está haciendo, ¿no ves? Va a ir su cuaderno. En la parte práctica de parasitología manejamos un cuaderno. Un cuaderno muy independiente de las otras materias, solamente para parasitología. ¿Por qué? Porque a veces ese cuaderno se me queda acá, yo lo reviso. Para no perjudicar a otras materias que de repente pueden estar acá, es que yo tengo clases que yo ahí está otra materia, no. Entonces, muy aparte para parasitología. Ese cuaderno va a ser un cuaderno guía para ustedes. Los temas que vamos a ir avanzando acá tienen que estar acá. Por eso es que yo se los pongo en este orden. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6. Por eso es que yo les pongo en ese orden, porque en ese orden va a ir en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, este cuaderno representa que ya va a valer punto. Como le dije, ahora en la parte de práctica de parasitología, su cuaderno va a ser escrito a mano. No va a ir nada de internet copiado y pegado, copiado y pegado. Lo único que va a ir copiado y pegado va a ser imágenes, dibujos. Pero todo el contenido va a ser escrito. En la unidad 1 vamos a comenzar así. Por ejemplo, en su hojita. Tema número 1 va a ser normas de bioseguridad y el resumen. ¿Ya? El resumen, todo lo que es la norma de bioseguridad. Tema 2 va a ser manejo del microscopio y su resumen. Si quieren dibujar un microscopio, pueden dibujar y explicar. ¿Ya? ¿Para qué es esto? Porque nosotros vamos a dar un examen de la unidad. Terminamos de exponer y damos un examen. Y ustedes estudian de ahí, de sus cuadernos. El día que ustedes van a dar examen, me lo dejan su cuaderno. Yo reviso y se lo entrego para la próxima clase. ¿Ya? Entonces, es para esa finalidad. En la unidad 2, les voy a explicar, cuando estemos en la unidad, ya no va a ir este formato, ya va a ir otro formato en la unidad 2. Entonces, no hay más duda, ¿no ven? ¿Me dejo entender? Ahora, el día de la exposición, como somos hartos, yo sé que de repente se cansan o están pasando clases a mí, pero tratemos de dar y mantengamos un respeto a sus compañeros que van a exponer, ¿ya? Porque como ya tenemos bastante experiencia con los alumnos, a veces uno está ahí con su celular haciendo bulla y el compañero o sea, como si estuviesen poniendo para el aire, ¿no ves? Y los otros están ahí jugando, están haciendo. Entonces, yo creo que cada persona merecemos un respeto y sus compañeros acá se han sacrificado y han hecho todo lo posible de hacer un contenido para explicarles a ustedes. Entonces, no es justo que allá estemos ahí hablando otras cosas y aquí hablen otra cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a mantener un respeto para el día de la exposición. Los primeros 3 grupos vamos a exponer esta fecha. O sea, a los que les toque norma de bioseguridad, manejo de microscopio y técnica de examen directo, exponemos el 17 de febrero. Al que les tocó la técnica de Richie, Barman y Granja, el 24 de enero. Y posiblemente en esta fecha ya programemos un examen. ¿Ya? Para hacer la unidad 1. ¿Cuántos alumnos son, doctor? 31. A ver, el paralelo, el 12, ¿no? El 9 de... Dos, ¿ves? 31 alumnos. Ya, entonces como somos 31 alumnos, vamos a hacer 5 grupos de a 5 personas y un grupo de a 6 personas.
Y vamos, el primero que me traiga 6 personas se va a respetar, ¿ya? Está bien, sí. Fecha 17 y 20. Acá hay de 6. Ya tengo el de 6. ¿Ustedes tienen grupo? Todavía no hay de 6 personas, ¿ya? ¿Cuál es su apellido? Chanes. Pero, ¿sabes?